Comencé a ahorrar para mi casa cuando tenía apenas 19 años. Mientras mis amigos disfrutaban los fines de semana viajando por las costas de Valencia o saliendo de fiesta en Madrid, yo trabajaba en 2 empleos. Por las mañanas como cajera en un supermercado de barrio y por las tardes dando clases particulares a niños de primaria. Además, estudiaba contabilidad en clases nocturnas y vivía en un piso compartido con 3 personas más en el barrio de Lavapiés, donde mi habitación apenas tenía espacio para una cama individual y un pequeño escritorio. Me repetía cada día que valdría la pena. Que algún día, caminaría por la puerta principal de un lugar que finalmente podría llamar mío. No buscaba lujo, solo paz. Algo estable. Algo propio. Mi abuela Carmen siempre me decía, Lucía, la paciencia construye montañas, y me aferraba a esas palabras cuando el cansancio me vencía. Durante aquellos años, observé a mi hermano Alberto hacer exactamente lo contrario. Nunca mantuvo un trabajo por más de 6 meses, saltaba de un plan para hacerse rico rápidamente a otro, y tenía un talento especial para hacer que nuestros padres creyeran que solo necesitaba una oportunidad más. Una vez intentó montar una empresa de alquiler de patinetes eléctricos sin tener ni idea de cómo funcionaba el negocio. Otra vez convenció a papá para invertir en una tienda de productos gourmet que cerró a los 4 meses. Mientras tanto, yo silenciosamente apilaba cada euro que podía, recortando gastos, renunciando a vacaciones con mis amigas en las playas de Alicante, negándome pequeños placeres porque tenía una meta clara. Los domingos, cuando visitaba a mis padres en su piso de Carabanchel, escuchaba a mi madre presumir de cómo Alberto estaba a punto de conseguir algo grande. Tiene visión de futuro, decía ella mientras servía la paella. Yo permanecía callada, sabiendo que mi visión era menos glamurosa pero más sólida. Mi padre, un trabajador de la construcción jubilado, me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Trabajas demasiado, hija», me decía a veces. La vida no es solo ahorrar. Pero yo sabía lo que quería. Lo había visto a él romperse la espalda durante 40 años para pagar un piso que nunca terminó de sentir como propio. Pasaron los años. Mis amigas de la universidad se casaron, algunas tuvieron hijos, otras viajaron por Sudamérica con mochilas y cámaras fotográficas. Yo seguí constante. A los 28 conseguí un trabajo mejor en una firma de contabilidad cerca de la Plaza Mayor. Podía haber alquilado un piso mejor, pero seguí viviendo con compañeros, ahorrando más, acercándome lentamente a mi meta. Para entonces, ya tenía suficiente para una entrada, pero los precios en Madrid seguían subiendo más rápido que mis ahorros. Después de mucho buscar, encontré una pequeña casa en las afueras, en un pueblo llamado Colmenar Viejo. No era Madrid, pero estaba a solo 30 minutos en tren. Era una casa antigua que necesitaba reformas, pero tenía un pequeño jardín y muros de piedra que me recordaban a la casa de mi abuela en Segovia. El banco aprobó mi hipoteca después de revisar mi historial de ahorro meticuloso durante casi 15 años. El día que firmé la escritura, lloré. Las llaves se sentían pesadas en mi mano, no solo por el metal, sino por todo lo que representaban. Había imaginado la primera noche en esa casa tantas veces, yo en el sofá con una taza de té, el sonido del silencio a mi alrededor, el olor a pintura fresca y un nuevo comienzo. Esa primera noche, sin muebles todavía, me senté en el suelo de madera del salón con una botella de sidra barata y un bocadillo. Las paredes necesitaban una mano de pintura, la cocina era antigua y el jardín estaba descuidado, pero todo era mío. Pagado con mi esfuerzo, mis noches sin dormir, mis años sin vacaciones. Era el lugar más seguro que había sentido en mi vida. Lo había logrado. Sola, pero fuerte. Mi vecina Dolores, una mujer mayor que vivía en la casa de al lado desde hacía 50 años, me trajo una maceta con romero para dar buena suerte a la casa. Me contó historias del barrio mientras me ayudaba a limpiar las ventanas. No hay mucha gente joven por aquí, me dijo. Es bueno ver caras nuevas. Su amabilidad me hizo sentir bienvenida. Durante las primeras semanas, pasé cada minuto libre pintando, arreglando y limpiando. Encontré muebles de segunda mano en un mercadillo de San Sebastián de los Reyes y poco a poco, la casa empezó a tomar forma. No era perfecta, pero era mía. Cada vez que regresaba del trabajo y veía mi pequeño hogar al final de la calle empedrada, sentía una oleada de orgullo que nunca antes había experimentado. Alberto vino a visitarme un domingo.
Se sorprendió al ver lo que había logrado. No está mal, dijo, pero pude ver en sus ojos algo que no supe interpretar entonces. Tal vez envidia, tal vez arrepentimiento por sus propias decisiones. Me preguntó cuánto había costado, cómo era la hipoteca, si el barrio era bueno. Preguntas que parecían inocentes pero que, mirando hacia atrás, fueron el inicio de todo lo que vendría después. 2 meses después de mudarme, comencé a notar algo extraño. Mis padres, que antes apenas me visitaban porque decían que Colmenar quedaba, en el Quinto Pino, ahora aparecían cada fin de semana con alguna excusa. Mi madre traía tuppers con lentejas y tortilla de patatas, porque seguro que no comes bien, y mi padre se paseaba por la casa haciendo preguntas curiosamente específicas. ¿Me sentía segura en este barrio? ¿No me quedaba grande la casa para mí sola? ¿Cuántas habitaciones había dicho que tenía? Al principio no le di importancia. Pensé que quizás estaban orgullosos de mí. Quizás por fin estaban viendo a la mujer en la que me había convertido después de tantos años de trabajo. Mi madre incluso comentó lo bonito que había quedado el pequeño estudio que había montado en la habitación de arriba, donde por fin tenía espacio para mis libros y mi afición a la pintura. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del jardín, mi madre se sentó en el pequeño banco de piedra y me miró con una expresión que no supe interpretar. Alberto y Maite están buscando piso, dijo como quien no quiere la cosa. Con los 2 niños, ya sabes, el alquiler se les está haciendo cuesta arriba. Asentí sin darle mucha importancia. Mi hermano y su esposa llevaban años quejándose de lo mismo, pero nunca hacían nada para cambiar su situación. Vivían en un piso alquilado en Vallecas, demasiado pequeño para ellos y sus 2 hijos, pero Alberto seguía gastando en coches que no podía permitirse y en salidas que dejaban su cuenta a cero cada mes. Tú aquí tienes tanto espacio, continuó mi madre, y algo en su tono me hizo detenerme. La regadera quedó suspendida en el aire mientras procesaba lo que estaba insinuando. Mamá, acabo de mudarme, respondí con cautela. Todavía estoy arreglando la casa. Ella sonrió de esa manera que siempre usaba cuando intentaba conseguir algo. Solo decía que es mucho espacio para una persona sola. La conversación quedó ahí ese día, pero fue el comienzo de algo que se fue intensificando gradualmente. Comentarios aparentemente inocentes durante las comidas familiares. Llamadas de mi padre preguntando si la hipoteca me resultaba demasiado pesada. Alberto apareciendo sin avisar con sus hijos para que conozcan la casa de la tía Lucía. Luego llegó la famosa cena en casa de mis padres. Era mi cumpleaños, 34 años. Mi madre había cocinado todos mis platos favoritos, gazpacho, croquetas caseras y tarta de Santiago como postre. Eso inmediatamente me puso en alerta. Mi madre nunca se esforzaba tanto, ni siquiera en Navidad. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, mis padres, mi hermano con Maite y los niños, incluso mi tía Pilar que había venido desde Zaragoza. Aproximadamente a mitad de la cena, mientras servían el segundo plato, mi padre se aclaró la garganta y me miró con lo que ahora reconozco como una sinceridad manipuladora. Lucía, cariño, hemos estado pensando, comenzó, y el tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Alberto y su familia necesitan un nuevo comienzo, y tu casa sería perfecta para ellos. Por un momento no pude respirar. Pensé que había escuchado mal. Pedí que lo repitiera. Mi madre pareció ofendida por mi sorpresa, como si lo que estaban sugiriendo fuera lo más natural del mundo. Estás sola, hija, dijo con ese tono condescendiente que tanto odiaba. No necesitas tanto espacio. Y además, Alberto tiene una familia que mantener. Siempre has sido la responsable. Mi estómago se revolvió. La audacia era impresionante. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de que esto era una broma de mal gusto. Maite estudiaba su plato con intensidad, evitando mi mirada. Los niños jugaban ajenos a la tensión que crecía en la mesa. Mi tía Pilar parecía tan sorprendida como yo. No entiendo, dije finalmente. ¿Me estáis pidiendo que le dé mi casa a Alberto? ¿La casa que me ha costado 15 años conseguir? No seas dramática, respondió mi madre. Solo decimos que podrías volver a vivir en Madrid, en un piso más pequeño. Ellos necesitan el espacio. Tienen niños, Lucía.
Tú ni siquiera tienes pareja. Ahí estaba. El golpe bajo que siempre utilizaba conmigo. Como si mi valor como persona dependiera de tener un marido e hijos. Como si todos mis logros no significaran nada porque no había cumplido con lo que ella consideraba el propósito de una mujer. Alberto por fin habló. Sería solo temporal, Lucía. Hasta que encontremos algo. 2 años como mucho. 2 años, repetí incrédula. ¿Y dónde se supone que voy a vivir yo durante esos 2 años? Mi padre intervino. Podrías alquilar algo cerca de tu trabajo. O volver a casa una temporada, ahorrarías dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Volver a casa de mis padres a los 34 años? ¿Después de todo lo que había trabajado para tener mi independencia? Era como si no me conocieran en absoluto. La hipoteca la estoy pagando yo, señalé. ¿Quién la pagaría si me voy? Podríamos ayudaros, dijo mi madre, mirando a Alberto. Tu padre y yo tenemos algunos ahorros. Fue entonces cuando entendí que esto no era una idea improvisada. Lo habían estado planeando. Quizás desde el mismo momento en que compré la casa. Todas esas visitas, todas esas preguntas, estaban evaluando si mi casa sería adecuada para Alberto. No, dije con firmeza. Lo siento, pero no es posible. El silencio que siguió fue denso como la niebla de enero en Madrid. Mi madre me miró como si le hubiera dado una bofetada. Mi padre apretó los labios en esa línea fina que siempre precedía a su enfado. Alberto suspiró dramáticamente. Ya sabía yo que diría que no, murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos. Siempre has sido así de egoísta. ¿Egoísta?, repetí, sintiendo como la rabia empezaba a burbujear dentro de mí. ¿Egoísta por no querer regalar la casa que me ha costado tanto conseguir? Nadie ha hablado de regalar nada, intervino mi padre. Solo sería un préstamo temporal. Un préstamo de 2 años, puntualicé. En los que yo tendría que vivir, ¿dónde exactamente? ¿Y quién me garantiza que después de 2 años no serán 3 o 4? Nadie respondió a eso. Porque todos en esa mesa sabían que tenía razón. Conocían a Alberto tan bien como yo. Sus situaciones temporales nunca terminaban. Sus promesas eran tan consistentes como el agua en un colador. Dije que no. Tranquilamente, al principio. Pensé que si hablaba con calma y racionalidad, se darían cuenta de lo absurdo de su petición. Pero no lo hicieron. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar los platos y las copas. Mi madre empezó a llorar, de esa manera teatral que siempre utilizaba cuando quería salirse con la suya. Y Alberto, que había permanecido relativamente callado hasta entonces, me llamó egoísta. Estás siendo cruel, dijo, alzando la voz lo suficiente para que mis sobrinos dejaran de jugar y nos miraran con ojos asustados. Sabes que estamos pasando por un mal momento. ¿Qué clase de hermana eres? Fue entonces cuando exploté. Me levanté y les dije, claramente, que esto no iba a suceder. Les recordé que había sacrificado años de mi vida por esa casa. Que nadie me había ayudado. Que mientras ellos siempre estaban rescatando a Alberto, yo había aprendido a sobrevivir sin ellos. ¿Alguna vez me ofrecisteis ayuda cuando trabajaba hasta la medianoche para pagar mis estudios?, pregunté, sabiendo la respuesta. ¿Alguna vez te preocupaste, mamá, cuando me enfermé de agotamiento aquel invierno porque tenía 3 trabajos a la vez? Mi madre me miró con una mezcla de disgusto e incredulidad. Eres una egoísta, una ingrata, dijo con veneno en la voz. No entiendes lo que significa la familia. ¿Familia?, repetí. ¿Qué clase de familia le pide a su hija que renuncie a todo lo que ha conseguido con su esfuerzo? ¿Qué clase de hermano espera que su hermana le regale su casa? Nadie está hablando de regalar, interrumpió mi padre. Sería un préstamo. Un préstamo, dije con amargura. Como todas las veces que le habéis prestado dinero a Alberto. ¿Cuánto os ha devuelto hasta ahora? ¿1 solo euro? Mi padre se puso rojo de ira. No es lo mismo. Claro que no, respondí.
Porque a mí nunca me habéis prestado nada. Siempre he tenido que arreglármelas sola. Mi tía Pilar, que había permanecido en silencio, puso una mano sobre la de mi madre. Carmen, creo que estáis siendo injustos con Lucía. La chica tiene razón, ha trabajado muy duro por esa casa. Mi madre la fulminó con la mirada. Tú no te metas, Pilar. Esto es un asunto familiar. Soy familia, respondió mi tía con calma. Y no me parece justo lo que le estáis pidiendo a vuestra hija. Alberto se levantó bruscamente. Ya está bien. Si no quiere ayudarnos, que no lo haga. Pero que no venga luego pidiendo favores. Me reí sin humor. ¿Cuándo fue la última vez que te pedí un favor, Alberto? ¿Recuerdas una sola vez en que te haya pedido algo? Maite finalmente habló, con voz suave pero firme. Alberto, Lucía tiene razón. No podemos pedirle algo así. Es su casa, la ha comprado con su esfuerzo. Mi hermano la miró como si lo hubiera traicionado. ¿De qué lado estás? Del lado de lo que es justo, respondió ella, sorprendiéndome. Nunca la había visto enfrentarse a Alberto de esa manera. Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años. Tal vez es hora de que nos ajustemos a lo que realmente podemos permitirnos. 5 personas no pueden vivir en un piso de 2 habitaciones, protestó Alberto. Pues busca un trabajo mejor, sugerí. O 2, como hice yo. O vende el coche que te compraste el año pasado y que no puedes pagar. Necesito el coche para trabajar, gritó. Yo me pasé 10 años usando el transporte público, le recordé. En invierno, en verano, con lluvia o con nieve. Me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a tiempo. Nunca me quejé. Mi madre sollozaba más fuerte ahora, murmurando que yo estaba destrozando a la familia. Mi padre había entrado en un silencio amenazador, de esos que presagiaban tormenta. Los niños se habían retirado a un rincón de la sala, asustados por los gritos. Me sentí culpable por ellos, por hacerles presenciar esta escena. Pero no iba a ceder. No, en esto. No después de todo lo que había sacrificado. Me voy, anuncié, recogiendo mi bolso. Cuando estéis dispuestos a tratarme con respeto, hablamos. Si te vas ahora, no vuelvas, amenazó mi padre, poniéndose de pie. Lo miré a los ojos, aquellos ojos que una vez me habían parecido los más sabios del mundo. Ahora solo veía a un hombre envejecido, aferrado a sus ideas anticuadas sobre lo que una hija debía ser. Lo dices como si fuera un castigo, respondí. Pero llevo años viniendo aquí solo por obligación. ¿Crees que disfruto escuchando cómo alabáis cada pequeño logro de Alberto mientras ignoráis todo lo que yo hago? ¿Crees que me gusta sentirme invisible en mi propia familia? Eso no es justo, Lucía, protestó mi madre. Siempre hemos estado orgullosos de ti. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste realmente por mi vida, y no solo para compararla con la de tu hijo perfecto? Nadie respondió. El silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Me despedí de mis sobrinos con un beso y una sonrisa forzada, prometiéndoles que todo estaría bien. Maite me abrazó brevemente, susurrando un «lo siento» en mi oído. Mi tía Pilar me acompañó hasta la puerta. Has hecho bien en defenderte, me dijo en voz baja. No dejes que te hagan sentir culpable. Salí sin terminar mi cena. Esa noche, lloré en el tren de vuelta a Colmenar, no porque me sintiera culpable, sino porque me sentía traicionada. Había esperado, ingenuamente, que estuvieran orgullosos de mí. Que por fin me vieran. En lugar de eso, vieron una oportunidad. Al día siguiente, cambié las cerraduras de mis puertas y bloqueé sus números en mi teléfono. Dolía más de lo que esperaba. No era solo la ruptura con mi familia, era el reconocimiento de que nunca habían valorado realmente mi esfuerzo. Que siempre había sido la segunda, la responsable, la que no necesitaba ayuda porque sabía arreglársela sola. Pero también se sentía como el comienzo de algo honesto. Como si finalmente pudiera respirar sin el peso de sus expectativas injustas.
como si, por primera vez, fuera completamente dueña de mi vida y mis decisiones. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en el pequeño banco de piedra del jardín que había restaurado con mis propias manos. El romero que me había regalado Dolores estaba floreciendo. Las estrellas brillaban en el cielo de Colmenar, lejos de la contaminación lumínica de Madrid. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Sola, pero libre. Herida, pero en paz. Pasaron semanas en silencio. Intenté reconstruir algún sentido de normalidad, centrándome en el trabajo, dando largos paseos por mi nuevo barrio, colocando estanterías y desempacando las últimas cajas. Me repetía que estaba bien. Que había hecho lo correcto. Pero una parte de mí seguía esperando una disculpa. Un momento de claridad por su parte. Nunca llegó. Los días se convirtieron en una rutina tranquila. Me levantaba temprano, tomaba el tren a Madrid, trabajaba mis 8 horas en la firma de contabilidad, y regresaba a Colmenar al anochecer. Dolores, mi vecina, a veces me esperaba con una maceta nueva para el jardín o con sobras de su famoso cocido madrileño. Una mujer joven como tú necesita comer bien, decía con esa sonrisa que me recordaba a mi abuela Carmen. Los fines de semana los dedicaba a mi casa. Pinté las paredes del salón de un amarillo suave, restauré un viejo armario que encontré en un rastro, planté tomates y pimientos en el pequeño huerto que había improvisado en el jardín trasero. Por las noches, a veces me sentaba en el porche con un libro y una copa de vino, escuchando el sonido de la naturaleza, tan diferente al ruido constante de Madrid. Estaba construyendo una vida nueva, una vida mía. Cada día esperaba que el dolor de la ruptura con mi familia disminuyera, pero persistía como un ruido de fondo, siempre presente. Algunas noches soñaba con mi madre, con su rostro decepcionado. Con mi padre, cuyo silencio siempre dolía más que sus gritos. Con Alberto y sus hijos, que no tenían culpa de nada pero estaban atrapados en medio de todo esto. En el trabajo, mis compañeros notaron el cambio. «Estás diferente», me dijo Marta, mi compañera de departamento. Más tranquila, pero también más triste. No les había contado lo sucedido. Me limitaba a decir que había tenido problemas familiares, esa frase ambigua que todos entienden pero nadie quiere explorar. Un miércoles por la tarde, mientras revisaba unos informes en la oficina, recibí una llamada de un número que no reconocí. «¿Lucía Mendoza?», preguntó una voz que me resultó familiar. «Sí, soy yo. Soy Maite, la mujer de Alberto». Su voz sonaba tensa, nerviosa. «Necesito hablar contigo. Es importante». Sentí un nudo en el estómago. «Te escucho». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «No puedo hablar ahora. Alberto no sabe que te estoy llamando. ¿Podemos vernos mañana? ¿En la cafetería que hay frente a tu oficina?» Accedí, más por curiosidad que por otra cosa. Al día siguiente, Maite apareció con ojeras profundas y esa mirada inquieta de quien lleva demasiado tiempo bajo presión. Pidió un café, pero apenas lo tocó. «Alberto ha perdido el trabajo», me dijo sin preámbulos. «Otra vez». Esta vez fue por pelearse con su jefe. «Ya sabes cómo es su carácter». Asentí. Lo sabía demasiado bien. «Tus padres están hablando de vender su piso para ayudarnos con el alquiler. Pero no es justo, Lucía. Son mayores, necesitan ese dinero para su jubilación». La miré, sorprendida por su franqueza. «¿Por qué me cuentas esto?» Ella suspiró. «Porque estoy asustada. Alberto está cambiado. Más agresivo, más desesperado. Habla constantemente de tu casa, de lo injusto que es que tú tengas tanto espacio para ti sola mientras nosotros estamos apretados en un piso de alquiler». Sentí un escalofrío. «¿Qué quieres decir exactamente?» Maite bajó la voz. «Ayer lo escuché hablando con tu padre por teléfono. Están planeando algo, Lucía. No sé exactamente qué, pero mencionaron un cerrajero y tus llaves». Me quedé helada. «¿Están pensando en entrar en mi casa sin mi permiso?» Ella asintió, avergonzada. «Creo que sí.
Alberto dice que como es familia, la policía no haría nada. Que una vez dentro, sería difícil echarlos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi propia familia planeando invadir mi casa? Era surrealista, como una mala telenovela de la tarde. Maite, eso es allanamiento de morada. Es ilegal. Lo sé, respondió ella. Por eso te estoy avisando. No quiero ser parte de esto. No quiero que mis hijos crezcan pensando que está bien tomar lo que no es suyo. Le agradecí su honestidad y le prometí que tendría cuidado. Esa misma tarde llamé a un abogado, Carlos Ramírez, que me recomendó un compañero de trabajo. Le expliqué la situación y me aconsejó documentar todo y reforzar la seguridad de mi casa. Si intentan entrar, llama inmediatamente a la policía, me dijo. No importa que sean familia. Es tu propiedad legalmente adquirida. También me recomendó instalar cámaras de seguridad y cambiar las cerraduras otra vez, por si acaso tenían copias que yo desconocía. Y lo más importante, añadió, guarda cualquier comunicación amenazante que recibas. Seguí sus consejos al pie de la letra. Ese fin de semana instalé un sistema de seguridad básico y cámaras en la entrada principal y el jardín trasero. Cambié las cerraduras y reforcé las ventanas. Me sentía como si me estuviera preparando para un asedio, lo cual era absurdo tratándose de mi propia familia. Pero algo dentro de mí me decía que no subestimara su desesperación. El miércoles siguiente, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de Dolores. Su voz sonaba alarmada. Lucía, hay un camión de mudanzas frente a tu casa. Y un hombre intentando abrir tu verja con herramientas. Mi corazón se detuvo. Pedí permiso para salir antes y conduje hasta Colmenar como una loca, saltándome todos los límites de velocidad. Cuando llegué, la escena que encontré parecía sacada de una pesadilla. Un camión de mudanzas aparcado frente a mi casa, mis padres y Alberto intentando abrir la verja principal, y un hombre que asumiera un cerrajero trabajando en la cerradura. Aparqué y me acerqué a ellos con una calma que no sentía. Mi voz no tembló cuando le dije al cerrajero que se marchara, y sorprendentemente, lo hizo, después de echar un vistazo a los documentos que saqué de mi bolso. La escritura de la casa a mi nombre y una orden de alejamiento provisional que había conseguido esa misma mañana, tras la advertencia de Maite. Mi padre dio un paso adelante, acusándome de destrozar a la familia. Alberto me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Mi madre permaneció en silencio, con los brazos cruzados, desafiándome a que los echara. Les dije que ya había hablado con un abogado. Que cualquier intento adicional de acceder a la propiedad sería considerado allanamiento. Fue entonces cuando sus rostros cambiaron. No puedes hacernos esto, dijo mi padre, con la voz quebrada. Somos tu familia. Una familia no intenta robar lo que es mío, respondí. Una familia no planea a mis espaldas cómo quitarme mi casa. Alberto se acercó amenazadoramente. No es justo. Tú siempre has tenido todo fácil. La responsable, la perfecta Lucía. Mientras yo he tenido que luchar por cada oportunidad. Quise reírme de lo absurdo de su argumento, pero la rabia me lo impidió. ¿Fácil? ¿Trabajar 3 turnos mientras estudiaba? ¿Renunciar a vacaciones, a salir con amigos, a tener una vida social durante 15 años? ¿Eso te parece fácil? Dolores había salido de su casa y observaba la escena desde su jardín, con el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía si las cosas se ponían feas. Su presencia me dio fuerzas. Quiero que os vayáis, dije con firmeza. Ahora mismo. Y si volvéis a intentar entrar en mi propiedad sin mi permiso, llamaré directamente a la policía. El cerrajero ya se había marchado, y el conductor del camión de mudanzas parecía incómodo, como si empezara a darse cuenta de que se había metido en algo turbio. Mis padres y Alberto finalmente se rindieron y se fueron, pero las miradas que me lanzaron al partir me dijeron que esto no había terminado. Esa noche, sentada en mi sala mirando las luces de Colmenar a través de la ventana, tomé una decisión. No iba a vivir con miedo. No iba a permitir que me arrebataran lo que tanto me había costado conseguir. Era hora de asegurarme de que nunca pudieran volver a intentarlo. No solo había hablado con un abogado,
Había grabado cada conversación, cada amenaza, cada intento que hicieron para manipularme. Tenía correos electrónicos, mensajes de voz, mensajes de texto. Incluso las imágenes de mis cámaras de seguridad que mostraban claramente a mi padre y a Alberto intentando forzar la entrada de mi casa. Todo estaba cuidadosamente documentado y respaldado. La mañana después del incidente, me reuní con Carlos, mi abogado, en su despacho en el centro de Madrid. Era un hombre de unos 50 años, con gafas de pasta y una expresión que transmitía confianza. Le mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad y los mensajes amenazantes que Alberto me había enviado después de marcharse. «Tu hermano no es muy inteligente», comentó Carlos después de leer los mensajes. «Amenazar por escrito es prácticamente regalarle pruebas a la parte contraria». «¿Qué opciones tengo?», pregunté. Carlos se reclinó en su silla. «Podemos solicitar una orden de alejamiento permanente», explicó. «Con estas pruebas, no será difícil. También podríamos denunciarlos por intento de allanamiento, aunque entiendo que tratándose de tu familia, quizás prefieras no llegar a eso». Asentí. A pesar de todo, no quería ver a mis padres o a mi hermano enfrentándose a cargos criminales. Solo quería que me dejaran en paz. «Hay otra cosa que podemos hacer», continuó Carlos. «Algo que les hará entender que vas en serio». Me explicó que podíamos cambiar la estructura de propiedad de la casa. En lugar de estar a mi nombre como persona física, podía crear un fideicomiso o trust para proteger mis bienes de cualquier tipo de coacción. Es una estructura legal que hace mucho más difícil que alguien pueda reclamar derechos sobre la propiedad, incluso siendo familia, me explicó. Esa misma semana, firmamos todos los documentos necesarios. Mi casa ahora estaba protegida por una estructura legal que ni mi familia ni nadie podría quebrantar fácilmente. También incluimos una cláusula que prohibía cualquier transferencia sin mi consentimiento explícito, notarizado y confirmado por mi abogado. No les conté nada a mis padres ni a Alberto. Dejé que creyeran que su única barrera era mi negativa, no sabiendo que había construido un muro legal impenetrable alrededor de mi propiedad. La calma duró 2 semanas. Luego, un sábado por la mañana, mientras desayunaba en el jardín con Dolores, que se había convertido en una buena amiga, vi el camión de mudanzas acercándose de nuevo por la calle empedrada. Esta vez venían preparados. Mi padre traía papeles en la mano, y Alberto tenía esa sonrisa confiada que siempre ponía cuando creía que había ganado. «Vuelven a la carga», murmuró Dolores. «¿Quieres que llame a la policía?» «No será necesario», respondí, sintiendo una extraña calma. «Tengo todo bajo control». Me acerqué a la verja mientras ellos aparcaban. Mi madre se quedó en el coche, aparentemente demasiado cobarde para enfrentarme directamente. Mi padre y Alberto se acercaron con paso decidido. «Lucía», comenzó mi padre con voz autoritaria, «esto ha ido demasiado lejos. Hemos consultado con un abogado, y nos ha dicho que como familia tenemos derechos. No puedes echarnos así». Sonreí ligeramente. «¿Qué abogado os ha dicho semejante disparate?». Alberto intervino. «Un amigo mío que sabe de estas cosas. Dice que puedo reclamar parte de la casa porque somos familia y porque papá y mamá han contribuido a tu educación». Casi me río. Era evidente que no habían consultado a ningún profesional real. Solo estaban fabricando excusas basadas en lo que querían creer. «Bien», dije tranquilamente. «En ese caso, tengo algo que enseñaros». Entré en casa y volví con una carpeta llena de documentos. Les mostré las escrituras actualizadas, los papeles del fideicomiso, las órdenes de alejamiento, todo debidamente firmado y sellado. Sus caras fueron palideciendo a medida que les explicaba lo que significaba cada documento. «La casa ya no está a mi nombre como persona física», les expliqué. «Está protegida por un fideicomiso creado para proteger mis bienes de cualquier tipo de coacción o reclamación indebida. Ningún tribunal os dará la razón, y cualquier intento adicional de entrar en mi propiedad será considerado no solo allanamiento sino desacato a una orden judicial». Mi padre, que siempre había sido un hombre imponente, pareció encogerse ante mis ojos. Alberto pasó del desconcierto a la ira en cuestión de segundos. «No puedes hacernos esto», gritó. «Somos tu familia.
Tenemos derecho a... No tenéis derecho a nada que sea mío, le interrumpí con firmeza. Ni a mi casa, ni a mi dinero, ni a mi vida. Y si volvéis a intentar algo parecido, estas grabaciones, dije señalando las cámaras de seguridad, irán directamente a la policía, junto con una denuncia formal. Mi padre me miró como si no me reconociera. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. ¿Qué ha pasado con mi hija? Siempre he sido esta persona, respondí. Solo que nunca me habíais visto realmente. Nunca habéis querido ver que soy alguien con derecho a mis propias decisiones, a mi propio espacio, a mi propia vida. Se quedaron allí, inmóviles, mientras el peso de la situación se asentaba sobre ellos. Finalmente, mi padre hizo un gesto al conductor del camión, que no había apagado el motor, y le indicó que se marchara. Alberto pateó la verja una vez, con frustración infantil, antes de seguir a mi padre de vuelta al coche. Les vi alejarse en silencio. Mis manos temblaban mientras observaba el camión desaparecer por la curva de la calle. No tenía miedo. Solo una mezcla de tristeza y alivio que me resultaba difícil de procesar. Dolores se acercó y puso su mano arrugada sobre la mía. Has sido muy valiente, me dijo. No es fácil enfrentarse a la familia, pero a veces es necesario poner límites. Esa tarde, sentada en mi porche, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Nunca había imaginado que tendría que protegerme legalmente de mi propia familia. Que tendría que crear estructuras complejas para defender lo que era legítimamente mío. La sensación de traición era abrumadora, pero también lo era la sensación de poder. Por primera vez en mi vida, había establecido límites claros y los había hecho respetar. Esa noche recibí una llamada de Maite. Estaba llorando. Se han vuelto locos, Lucía, me dijo entre sollozos. Alberto está fuera de sí, dice cosas terribles sobre ti. Tus padres hablan de desheredarte, como si tuvieran algo que dejarte. Me reí sin humor. Sus amenazas ya no me afectaban. ¿Cómo están los niños?, pregunté, pensando en mis sobrinos, las verdaderas víctimas en todo este drama. Asustados, respondió ella. No entienden por qué papá está tan enfadado, por qué la abuela llora todo el tiempo. Les he dicho que es cosa de adultos, pero son listos. Saben que tiene que ver contigo. Sentí una punzada de culpa. Diles que su tía Lucía los quiere mucho. Que cuando sean un poco mayores, entenderán todo esto. Lo haré, prometió Maite. Luego, tras una pausa, añadió, estoy pensando en irme, Lucía. Llevarme a los niños y volver a Galicia con mis padres. No puedo seguir así. No sabía qué decirle. Por un lado, entendía su desesperación. Por otro, sabía lo que significaba romper una familia. Haz lo que sea mejor para ti y para los niños, le dije finalmente. Y si necesitas ayuda, estoy aquí. Después de colgar, me quedé mirando el techo de mi habitación durante horas. Había ganado la batalla por mi casa, pero a un precio muy alto. Mi familia estaba rota, posiblemente más allá de cualquier reparación. Mis sobrinos crecerían sin conocerme realmente, alimentados con historias sobre su terrible tía Lucía, la egoísta que no quiso ayudar a su padre cuando lo necesitaba. Pero cada vez que la duda me asaltaba, recordaba sus caras cuando intentaron forzar mi puerta. Recordaba cómo habían planeado a mis espaldas quitarme lo que tanto me había costado conseguir. Cómo habían menospreciado mis sacrificios, mis años de esfuerzo, tratándome como si yo fuera una simple posesión a su disposición. No me arrepentía. Dolía, sí. Pero era un dolor necesario, como el que sigue a una operación que extirpa algo enfermo. Con el tiempo, la herida sanaría. Y yo sería más fuerte por ello. Cortar la relación con mi familia no fue fácil. Hubo momentos en que casi cogí el teléfono. Cuando llegaban los cumpleaños y pasaban sin una llamada, cuando aparecían fotos antiguas en mi feed de redes sociales, cuando el peso de la separación se asentaba en mis huesos. Pero me recordaba lo que habían intentado quitarme. Y cómo me habían tratado cuando dije que no. Los primeros meses fueron los más duros. Me despertaba a veces en medio de la noche, con el corazón acelerado, pensando en los rostros de mis padres la última vez que los vi.
En la mirada herida de mi madre, en la expresión derrotada de mi padre. En Alberto, con esa rabia que parecía consumirlo desde dentro. Me preguntaba si habría podido hacer las cosas de otra manera, si habría existido alguna solución intermedia que no implicara esta ruptura total. Pero luego recordaba sus planes, sus mentiras, sus manipulaciones. Y sabía que no había habido otra opción. Un martes de abril, después de casi 6 meses sin contacto, recibí un sobrecertificado. Era de mi tía Pilar. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña llave que reconocí inmediatamente, la llave del joyero de mi abuela Carmen. La carta era breve pero cálida. Pilar me contaba que había discutido con mi madre por defenderme. Tu madre sigue sin entender, escribía. Pero yo sí. Y creo que tu abuela también habría entendido. Me explicaba que había rescatado el joyero antes de que mi madre pudiera deshacerse de él en su rabia. Carmen quería que lo tuvieras tú. Siempre fuiste su nieta favorita, aunque nunca lo dijera en voz alta. Lloré sosteniendo esa llave, pensando en mi abuela, en sus manos ásperas de tanto trabajar, en sus consejos susurrados mientras me enseñaba a hacer tortilla de patatas en su cocina de azulejos blancos y azules. La paciencia construye montañas, me decía siempre. Había tenido razón. El joyero llegó una semana después, enviado por mensajería. Era una caja de madera tallada, con motivos florales que mi abuelo había cincelado a mano décadas atrás. Dentro encontré las pocas joyas que mi abuela había poseído, un anillo de plata con una pequeña amatista, un broche de filigrana que había pertenecido a su madre, un par de pendientes de perlas que solo se ponía en Navidad. Y escondida en un doble fondo que recordaba de mi infancia, una cadena de oro con un pequeño corazón. Había una nota amarillenta junto a la cadena. Para Lucía, la que construye su propio camino. La caligrafía temblorosa de mi abuela, escrita quizás cuando ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Esa noche, me prometí honrar su memoria viviendo la vida que ella había soñado para mí. Una vida de independencia, de fuerza, de decisiones propias. Comencé a ir a terapia con Elena, una psicóloga recomendada por una compañera de trabajo. Al principio me costaba abrirme, hablar de mis sentimientos, admitir lo profundamente que me había afectado la traición de mi familia. Pero poco a poco, semana tras semana, fui desenterrando capas de dolor que ni siquiera sabía que existían. Lo que tu familia intentó hacer se llama abuso emocional, me explicó Elena en una de nuestras sesiones. Utilizaron tu sentido de responsabilidad, tu amor por ellos, para intentar manipularte. Es natural que te sientas herida, traicionada. Aprendí sobre los límites, sobre la culpa que había interiorizado desde niña, sobre los patrones familiares tóxicos que se repetían generación tras generación. Aprendí a reconocer las pequeñas voces en mi cabeza que sonaban como mi madre, diciéndome que no era suficiente, que debía sacrificarme por los demás, que mis necesidades no importaban. Esas voces no son tuyas, me decía Elena. Son los mensajes que te han inculcado desde pequeña. Puedes elegir no escucharlas. En Internet encontré comunidades de personas que habían pasado por traiciones similares. Personas que habían tenido que cortar lazos con familias tóxicas, que habían tenido que reconstruir sus vidas desde cero. Sus historias me dieron consuelo, me hicieron sentir menos sola. También comencé a escribir de nuevo, algo que había dejado de hacer durante los años más oscuros de ahorro y lucha. Convertí una de las habitaciones libres en un espacio creativo, lleno de luz y color. Compré una mesa antigua en un rastro de Navacerrada, la restauré con mis propias manos, y la coloqué frente a la ventana que daba al jardín. Allí, cada mañana antes de ir al trabajo, escribía durante 1 hora. Al principio eran solo fragmentos incoherentes, recuerdos dolorosos, sueños interrumpidos. Luego empezaron a tomar forma, relatos cortos, poemas ocasionales, incluso el esbozo de una novela sobre una mujer que reconstruye su vida después de perderlo todo. Escribir es como respirar, me había dicho mi profesor de literatura en el instituto, un hombre de pelo blanco y sonrisa amable que fue el primero en reconocer mi talento. No puedes dejar de hacerlo sin ahogarte un poco. Tenía razón. A medida que las palabras fluían, sentía como algo dentro de mí se aflojaba, se expandía, respiraba por primera vez en años. El trabajo también cambió.
Pedí un ascenso que llevaba tiempo mereciéndome pero que nunca había tenido el valor de reclamar. Para mi sorpresa, me lo concedieron sin pestañear. Llevas siendo la mejor del departamento desde hace años, me dijo mi jefe, Ramón. Ya era hora de que lo reconocieras tú misma. Con el aumento de sueldo, pude terminar las reformas de la casa más rápido de lo previsto. Contraté a un jardinero local, Javier, para que me ayudara con el jardín trasero, que se había convertido en mi proyecto favorito. Juntos diseñamos un pequeño huerto, una zona de hierbas aromáticas, y un rincón con una fuente de piedra que encontramos en una tienda de antigüedades en El Escorial. Tienes buen ojo, me dijo Javier mientras colocábamos la banda alrededor de la fuente. Sabes ver el potencial de las cosas. Era cierto, y no solo con las plantas o los espacios. Estaba aprendiendo a ver mi propio potencial, a valorar mis fortalezas, a perdonar mis debilidades. También estaba aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía. A saborear la soledad como un lujo, no como una carga. Las cenas tranquilas en mi terraza, con un libro y una copa de vino. Los domingos de lluvia, acurrucada en el sofá con una manta y una serie. Los paseos por el monte de Colmenar, descubriendo senderos ocultos entre encinas centenarias. Dolores seguía siendo una presencia constante en mi vida. Su amistad, libre de juicios y expectativas, era un bálsamo para mi corazón herido. Me enseñó a hacer conservas con las verduras del huerto, me contó historias de la guerra civil que había escuchado de su madre, me presentó a otras mujeres del pueblo que pronto se convirtieron en amigas. En mis tiempos, una mujer sola era una mujer incompleta, me dijo una tarde mientras pelábamos habas en su cocina. ¿Qué tonterías creíamos? Ahora te veo a ti, construyendo tu vida como quieres, y pienso en todo lo que mi generación se perdió por seguir reglas que otros escribieron. A veces, en las fiestas del pueblo o en Navidad, sentía el vacío de mi familia con más fuerza. Me preguntaba cómo estarían mis sobrinos, si seguirían preguntando por mí, si Alberto habría encontrado otro trabajo, si mis padres habrían reflexionado sobre lo sucedido. Maite me llamaba de vez en cuando, siempre desde números distintos para que Alberto no lo supiera. Me contaba que habían vuelto a Galicia, que sus padres les habían acogido, que los niños estaban mejor allí, lejos del ambiente tóxico que se había creado en Madrid. Alberto sigue enfadado, me decía. Pero ya no habla de la casa. Creo que por fin ha entendido que esa batalla está perdida. Un día de primavera, casi 2 años después de la ruptura, recibí un email de mi padre. Era breve, apenas un párrafo. Decía que estaba enfermo, que los médicos habían encontrado algo en el pulmón, que estaba recibiendo tratamiento. No pedía nada, solo quería que lo supiera. Estuve 3 días debatiéndome entre llamarlo o no. Finalmente, le escribí un correo igualmente breve. Le deseaba una pronta recuperación, le recomendaba un médico especialista que conocía por un compañero de trabajo, y le decía que, si necesitaba algo concreto, podía pedírmelo. Su respuesta llegó al día siguiente. Gracias, decía simplemente. Y luego, lo siento. Esas 2 palabras abrieron una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. No era suficiente, no borraba todo lo ocurrido. Pero era un comienzo. Todavía no sé si algún día podremos reconstruir algún tipo de relación. Si mis padres llegarán a entender realmente el daño que causaron, si Alberto superará su resentimiento, si yo podré perdonar completamente. Pero he aprendido que no necesito saberlo ahora mismo. Que la vida no tiene que seguir un guión predeterminado. Que puedo crear mi propio camino, día a día, decisión a decisión. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi estudio con vistas al jardín, con el sol de la tarde filtrándose entre las cortinas y el olor a romero y tomillo colándose por la ventana abierta, siento una paz que nunca creí posible. La casa ya no es un campo de batalla. No es un símbolo de pérdida. Es una promesa que me hice a mí misma y que he cumplido contra todo pronóstico. Esta historia no termina con una reconciliación ni con una resolución perfecta. Termina conmigo, sola pero completa, bebiéndote en la calidez tranquila de una casa que construí ladrillo a ladrillo, contra viento y marea, y contra las personas que deberían haber estado animándome en cada paso del camino.